Listo, pues entonces la vez pasada habíamos descargado las fuentes del kernel puntualmente. Ay, carajo. Entonces las fuentes del kernel, recordemos rápidamente el proceso. Para ejecutar el history. Carajo. Listo. Entonces en el history, recuerden lo que hicimos, ¿no? De ponerle las fechas. Aquí tenemos no puede ser, la última fecha del 19 de febrero, no, algo pasó. Ah, es que la máquina se me reventó. Ah, qué vaina. La máquina se me reventó y no guardó lo último que hicimos. Sí, porque fue esta semana que hicimos clase. Sí, pues no. Oh. O no será que tiene la hora mal porque se pagó. Ah, sí, 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 no, mentiras. Ese día la máquina, como estaba suspendida, tenía la hora de la clase anterior. Bueno, igual no importa. Lo que quiero que miremos es. Aquí está el desempaquete. Ah, no, justo lo que les iba a mostrar era lo que no está. El history de esta máquina, yo creo que se los puedo enviar, que hay cosas interesantes. Rápidamente lo del LDD, ¿no? Si se acuerdan de las librerías dinámicas, LDS-conf, los archivos de kernel, la desempaquetada del kernel. Aquí estuve leyendo y venga, les muestro que guardé el artículo para mostrárselos hoy. Que se acuerdan que cuando yo lo desempaquetaba me mostraba, cerramos esto, me mostraba el microcódigo del kernel de, de Linux, ¿sí se acuerdan? Del kernel, no es el procesador, que cuando yo le hacía, digamos, cuando yo intenté desempaquetar el INI la primera vez me mostraba siempre el microcódigo, ¿sí se acuerdan? ¿No? ¿No? Ahí está en el video, que próximamente les voy a subir para que recuerden, pero aquí en este artículo explican qué es lo que ocurre. Resulta que en Red Hat 7, dentro del init-rd, metieron dos cosas. La primera, el microcódigo de la CPU, y si no saben qué es microcódigo, les explico muy rápidamente. El procesador Intel o AMD tiene un espacio de memoria volátil muy muy pequeño en el que Intel puede meter o AMD pueden meter código, microcódigo que corre directamente en el procesador y cambia, ajusta, mejora el desempeño o hace alguna cosa. ¿Esto por qué ocurrió? ¿O por qué existe? Porque imagínense ustedes que por la razón que sea se encontró un error o hay un error en el, en el chip. ¿Y qué quiere decir acá? Un procesador es una... ¿cómo lo explico? Un procesador tiene grabado el código y un circuito allá adentro, un chip que hace operaciones, que suma y resta, por decirlo así. Pero pues muchas más cosas, tiene un registro, tiene un montón de cosas. O sea, cuando en la universidad, en ingeniería de sistemas particularmente, hay una clase que es microprocesadores o en electrónica, creo. Microprocesadores. Busquen en internet, hay cursos de eso, muy cortos. Pero pues ahí le explican a uno un microprocesador que tiene. Y esa vaina pues tiene registros, tiene la capacidad de ejecutar comandos, pero en el fondo es sumar, sumar y guardar. ¿Sí? Sumar, restar y guardar. Eso es lo que puede hacer. Imagínense que después de hacer un procesador de estos, que es costoso, se den cuenta que no puede restar, exagerando, o que no puede almacenar más allá de tanto, una cosa así. El microcódigo lo hicieron porque justamente salió en alguna oportunidad lote de procesadores con algún error y pues se perdían
y no los podían recuperar. Entonces le meten un microcódigo que es la capacidad de modificar por software el comportamiento del procesador para corregir un error o adicionar una funcionalidad, ¿sí? Entonces es muy importante porque hoy en día difícilmente ocurre eso, pero pues casos se ven en alguna época y fue por la razón por la cual metieron ese microcódigo. Le pasó a Intel y pues fue muy famoso este tema hace muchos años. Entonces el INI-DRD tiene dos pedazos, un pedacito en donde está el microcódigo, que es el que uno saca con el CPIO que yo estaba probando ese día y me mostraba el kernel y lo podemos mirar aquí en la máquina. El historial se perdió, pero lo que... de pronto ni siquiera está. No, ya no está. Las carpetas que ya creado aquí ya no están. De INI-DRD. Así está el código en el historial lo ejecutamos. Sí. La línea 416. Esta de ahí nos muestra. Si yo le ejecuto así CPIO, que es la forma en que Red Hat 6 y Red Hat 5 extrae el INI-DRD, y ojo que esto lo deben saber, extrae solamente el microcódigo, ¿sí? Que es este genuineintel.in, o sea, ahí está en el artículo explicado. ¿Sí? Es esto de acá. Y a partir de Red Hat 7 le incorporaron al INI-DRD, o dentro del INI-DRD, dos cosas: este microcódigo y el INI-DRD normal. O sea, en un solo archivo, y esto es bien interesante, en un solo archivo metieron dos cosas diferentes. No sé si se logre absorber el concepto, pero el microcódigo lo carga la CPU al momento de estar prendiendo la CPU, ¿no? O sea, es bien al principio del proceso de arranque, está a muy bajo nivel. Entonces, en una primera instancia hace el CPIO para desplegar el microcódigo, y en una segunda instancia o etapa de despliegue, pues lo que hace es desplegar este INI-RD, que aquí lo estoy desplegando. Entonces dense cuenta que aquí fueron 48 bloques el CPIO, y estos son 125.000 bloques. Entonces ahí ya es otra historia, ¿sí? Es el mini sistema Linux del que les hablaba. Entonces ese artículo yo se los enviaré a los que están documentando, que me imagino ese libro cómo irá, espectacular. Y para que lo vean y lo tengan detallado. Pero es bien importante saberlo porque en Red Hat 6 con CPIO yo saco una vez extraigo el contenido del INI-RD. Aquí en Red Hat 7 sí ya hablé. Y le doy el pastel de Marlon al que me diga en qué caso de soporte puedo llegar yo a requerir extraer el INI-DRD que les dije la vez pasada. ¿En qué caso de soporte? No. En el caso de soporte, que por ejemplo yo esté migrando una máquina virtual de una plataforma de virtualización a otra, y el LB, el BG me toca reconstruirlo, recargarlo, que cambie el driver. Ese puede ser un caso típico de soporte. ¿Sí? En temas de arranque con LB, necesito yo esto. Listo, pues, ahora sí. Entonces, también para recapitular, ese día descargamos con un procedimiento bien complejo, la verdad sea dicha, por aquí lo debo tener, las fuentes del kernel de Linux. Les expliqué que lo que ocurrió es que en su momento pues Red Hat, buscando
hacer que no sea tan fácil para la competencia el acceso a su kernel de Linux, pues Red Hat decidió ofuscar el proceso, pero pues a un fabricante como los competidores de Red Hat, pues realmente no es que les haga mella, pero a un usuario mortal, pues de pronto se le complica un poquito la vida. Ah, carajo, justo no tengo el artículo como tal, pero pues, a ver si es este. Dame un segundo, lo busco como para que quede aquí registrado. Porque para que nos toque instalar el Utils y todo eso. Creo que con este. Así. Este es un procedimiento, no es de Red Hat directamente, pero pues por aquí lo sacamos. El paquete Utils y con Yum.ladder source kernel. Y me descarga el kernel particularmente. ¿Qué era importante? Registrarse al canal del código fuente para que lo ubique. Aunque eso habría que reconfirmarlo, porque por ahí mirando creo que esto ahí lo busca el canal, así no está registrado. Pero pues recuerden todo el procedimiento del canal, subscribe manager, todo eso. Y esto nos deja en este sitio, hola, en este sitio el paquete kernel-310 rpm. Esto lo hicimos más que todo como ejercicio académico, que ustedes sepan descargar un kernel fuente, porque una de las prácticas más adelante es que venga y compilemos un kernel desde cero. En la ejecución, en la práctica, no necesariamente usted va a tener que compilar un kernel, pero sí seguramente le va a tocar compilar un driver. Y para compilar un driver, y esto es lo que quiero que hagamos hoy, igual recuerden, ustedes van haciendo lo que yo voy haciendo allá, ¿no? Si lo están haciendo, no lo están haciendo, porque si no lo hacen, no aprenden. Y de hecho la idea es que hoy hagamos esto, yo expliqué lo de sistemas operativos y que haga todo el laboratorio completo, porque si no, no aprenden nada. Entonces, lo que uno instala cuando requiere compilar un driver realmente es el kernel dev. Entonces, eso sí es muy fácil. Primero me va a garantizar cómo hago yo la red, o sea que tengo internet, perdón. Aquí estoy bien. Entonces variemos si sí tengo red en la máquina. Perfecto. Entonces yo instalo kernel-devel. Entonces el kernel-devel lo que hace es que me instala los headers y las cosas esenciales para poder compilar drivers. Cuando yo quiero, por ejemplo, en mi portátil meter VirtualBox, debo tener el kernel devel para poder cargar los drivers del VirtualBox, porque me los compila. Y, por ejemplo, cuando se instala TSM, ¿todos saben qué es TSM? ¿Alguien sabe qué es TSM? Es Tivoli Storage Manager, creo, que es la herramienta de IBM de backups. Es muy popular, prácticamente todo el sector financiero la tiene. Eso es sobre Linux. Y cuando usted instala un TSM o actualiza la máquina que tenga el TSM instalado, tiene que actualizar el driver de TSM. Para poder hacer eso, debe tener el kernel de aquí instalado. Dese cuenta que la instalación de esto es mucho más rápida que la del source. Si se recuerdan, el source demoró bastante bajando. Yo veo las caras y se les olvidó lo que hicimos. Veo caras de que ¿no? Se demoró. ¿Cuándo? Entonces con rpm-qi kernel-dev. Entonces eso me está. Perdón. Q-F es lo que. Q-L que me liste todos los contenidos. Entonces lo que hace esto es que aquí en user source kernels
me mete las fuentes del kernel, o no las fuentes, más que todos los encabezados del kernel, punto H, por aquí van a ver uno que otro, ¿dónde está? No sale nada. Bueno, punto H, punto 6, las cosas pues, que requiere típicamente, lo mínimo, para poder compilar un driver, ¿sí? Y lo que quería mostrarles era aquí en esta carpeta Linux-310, ahí yo desempaqueté las fuentes que instalamos con el kernel source, o sea, el paquetico o sea, ese es el kernel limpio. Entonces, para que miren la diferencia de lo que es la fuente y lo que es Devel, son 640 megas contra este 55 megas, ¿sí? Pero esos 55 megas es lo mínimo necesario para poder compilar drivers y por eso es tan importante. Listo, entonces vamos a hacer la práctica cada uno de ustedes.